amigos a Somos Reinas. Aquí nos encontramos, parte del staff, platicando acerca de un tema muy interesante. Bessie, ¿qué tema tenemos hoy? Mis suegros y yo. Mis suegros y yo. Pero Bessie así con asombro. ¿Sabe por qué? Porque Bessie está estrenando suegros. Uy, Cuéntame que la que más me interesaría saber de este tema es a mí, pero creo que siempre es importante aprender, ver ejemplos, ver vidas que han podido sobresalir a este problema, a este reto. Sí, yo creo que se dice algo muy, muy sencillo, pero yo creo que ya en el momento de muchas personas vivir esa experiencia con mi suegro o con mi suegra, pues puede ser a veces un poquito complicado, pero yo creo que con el amor, lo platicábamos, con el amor y la paciencia se logran muchas cosas. Sabdi, ¿cuántos años de tener suegros? Dios mío, 7 años maravillosos. ¿Buenos Y suegros? Yo viví una experiencia muy interesante con respecto a eso. Viví 6 años con mis suegros. Wow. Y todos me dicen, ¿qué? ¿6 años? Pues año sola. Bueno, sí, un añito sola y ya los demás añitos ya conviví con mis suegros, pero creo que fue una experiencia muy, muy bonita, muy interesante. Claro. Que yo creo que a uno como no era, hace que uno madure en varias áreas de su matrimonio. Entonces fue algo muy bonito de aprender. Hay culturas donde obligan a la nuera a vivir por lo menos el primer año con los suegros para que aprenda cómo es la forma de vida del esposo. ¿Sabes? Aprender a sobrellevar. Es una costumbre que se utiliza en algunas culturas aquí en Guatemala. Exactamente. Entonces, es un año, ha de ser difícil, ¿no? Lo contrario a mis padres, de que desde ya te vas a casar, te vas. Aprendes solita, con tu esposo, disfrutan, nosotros no nos metemos, ni ustedes se meten en nuestra privacidad. Entonces, Exacto. diferentes culturas, diferentes puntos de vista, pero lo más importante es llegar a un final feliz todos. A un final feliz. Creo que la interdependencia, yo necesito de mis padres, también necesito de mis suegros. Claro. Mi esposo necesita de todos necesitamos unos de otros. Creo que ese es el éxito, la interdependencia, y que todos seamos felices. Él allá, yo allá, cada quien en su espacio, respetando. Pero fíjate, Bessie, que sí es muy importante vivir aparte. El vivir aparte es vital ya en la vida en la vida de un matrimonio. Es muy importante porque yo digo algo. No sé qué dicen ustedes. Que fueron 6 años también. Yo digo algo. Yo aprendí eso, que cada matrimonio es un mundo. Cada matrimonio tiene su forma de vivir, su forma de tratar, su forma de levantarse, su forma de comer. Es un mundo diferente. Entonces yo creo que eso es muy importante, que estamos recalcando en este tema, que es muy bonito y muy ameno de tratar también. Así que no se va a quedar con la gana de escuchar todo lo que vamos a hablar de los suegros y las suegras. Exacto. Y mientras tanto, pues, Los nueros y los yernos. los nueros, las nueras y suegros yernos. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a ver el vídeo de producción y regresamos en un momentito? Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Bessie? ¿Qué tal Sabdi? ¿Qué tal Mari Carmen? Soy Vani Muñoz y quiero saludarlas y enviarles mis máximos respetos por el programa Somos Reinas. Creo que Dios está levantando una generación de mujeres que hablen bien, que hablen verdad, que digan las cosas tal y como son y que sean utilizadas como a lo mejor muchos hombres no lo están siendo. Así es que las animo y las reto a ser parte de un instrumento nuevo que Dios quiere traer para las mujeres y traer verdad a esta generación de mujeres. Las bendigo, les mando un gran abrazo desde Guatemala. Las razones sobran para cantarte. ¡A viva Latinoamérica! Espacio de bendición. ¡A viva Latinoamérica! Un gusto estar aquí hablando de mis suegros y yo. ¿Hemos tenido algún problema con los suegros? Sí, yo me imagino que sí. En algún momento. Bienvenidos, Pastor Leonel, Pastora Oli, bienvenidos. Realmente es un privilegio tenerlos acá con nosotros. Y un tema tan lindo y un tema tan abierto donde nosotros podemos compartir con todas las mujeres, que yo creo que en algún momento hay algunos roces
con suegras y suegros, pero yo creo que va a ser muy prudente y muy lindo aprender de esta charla tan bonita y tan amena, que por supuesto va a ser. Por supuesto, y sobre todo que sabes que a veces uno piensa, bueno, tenemos una pareja, aquí tenemos al pastor Leonel Rivera y Oli, tan linda pareja, pero aparte de todo, son suegros. Sí. Ahora, ¿nos cambia la vida cuando somos suegros? Por supuesto que sí. A ver, díganos, hoy es un día para aprender un poquito de este tema tan lindo. Compártanos, pastor. Pues gracias por la invitación y nos sentimos muy, muy contentos de estar con ustedes, con un grupo selecto de damas. Y realmente ser suegro nos cambió la vida. Pero realmente nosotros con Oli tenemos 35 años de casados. ¡Wow! Un ejemplo a seguir, Dios mío. Y tenemos 4 hijos, tenemos 4 varones, los 3 mayores pues ya están casados, tenemos 5 nietos. Y realmente la vida de suegros cambió nuestra vida. Porque comenzamos a experimentar cosas nuevas, cómo tratar a nuestras nuevas hijas, pero no meternos en la vida de ellos. Y eso que ha dado resultado. No sé si Oli tenga algo más que decir. Pero sobre eso. algo importante lo que dicen es que no tenían hijas. Faltó ese detallito. Y les han llegado ya las nuevas hijas, dice usted. Pero muchas veces entramos como suegros y no los vemos así como mis hijas, sino que posiblemente la esposa de. Creo que es más difícil la relación entre la nuera que el yerno. Pero en este caso ustedes no tienen yernos, entonces no podrían hacer la comparación. ¿Cómo ha sido la relación? Oli, usted como suegra, ¿cómo ha sido la relación con las nueras? Bueno, solo tuvimos hijos varones, ¿verdad? Y yo decía, bueno, Señor, el día que mis hijos se casen, pues ahí van a estar las hijas que he deseado. Y de hecho, pues así ha sido, he tenido una buena relación con ellas. Y yo podría decir que me empecé a mentalizar, ¿verdad? De que no era, y realmente a veces yo siempre lo he dicho, que no me gusta la palabra nuera. Ay. No me gusta la palabra ¿Por qué nuera. pastora Diana? Porque se oye como que La que no era. Eso. Pero hoy que convivo con ellas, yo digo, sí eran. ¿Y hay alguna preferida o no? ¿O es Fíjese así? que esa es otra cosa. Yo con mis hijos he sido muy pareja, con todos iguales. Incluso desde muy pequeños, con mi esposo nos propusimos a que si se le compraba algo a uno de ellos, era a los 3 en ese tiempo, ¿verdad? Porque el chiquito pues todavía no estaba. Pero hoy en día con los 4 hemos sido iguales. Y yo como suegra, pues lo que les puedo decir es de que cuando a veces me nace comprarle algo a una de ellas, yo digo, no es solo una, son 3. Todo ejemplo a seguir. Para que sean todas iguales. Pero siempre creo yo que hay alguna más cariñosa. Yo como que vi que el pastor Leonel sí me estaba entendiendo esto. ¿Hay alguna preferida para usted? No. Muy seguro. No. Con seguridad, no tengo ninguna preferida. Pero una más cariñosa, una más atenta, una más amable. Sí. Pues Siempre obviamente hay alguien eso que nos siempre, llevamos ajá. mejor. Eso sí. Sí, nos llevamos mejor. Bueno, yo me veo con todas bien, pero hay una que es muy cariñosa. Cada vez que yo le hablo, ella me responde de una forma diferente a las demás. Las demás siempre con respeto y cariño, pero ella siempre trata de darme el lugar que me corresponde como suegro con mucho cariño. Oh, qué lindo. Y realmente eso nos ha llevado a nosotros a tener un matrimonio o a estar felices siempre con ellas. Algo que nos propusimos con Oli fue no meternos en los problemas de ellos. Eso es muy importante. Como parejas. Muy importante. No nos metemos en los problemas de ellos. Si nos piden un consejo, se los damos. Pero siempre ellos se dan cuenta en casa cómo nos tratamos nosotros. E inclusive mis nueras le han dicho a mis hijos, fíjense cómo trata tu papá a tu mamá. Y miren qué linda enseñanza. 2 cosas bonitas. Primero, la palabra que siembra. Cuando tratamos con cariño a la gente con la que convivimos, en este caso nuestro suegro. Puede ser que de repente la relación no sea buena, en este caso sí, pero puede ser que no sea buena. Pero cuando damos una bonita palabra, nos lo vamos ganando y abrimos puertas. Y el segundo, el ejemplo. Y En casa damos el ejemplo. Exacto. Y con respecto a lo que está diciendo Pastor Leonel, yo creo que a veces nos enfrentamos a diferentes caracteres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han sabido ustedes sobrellevar los caracteres de diferentes
nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes han superado eso? Porque es algo a veces complicado llevar los caracteres de cada persona. Entonces, ¿cómo han sabido sobrellevar eso? Bueno, Por favor. realmente Por favor. Ya lo pusimos Sí. es difícil. Sí, por favor. Es difícil, pero tenemos que saber conocer el corazón de cada una de ellas para conocer el carácter. Sí, que uno viene de diferente familia, no podría ser la misma relación, como usted dice, una más cariñosa, una preferida, pero porque cada quien se ubica de acuerdo a lo que trae. Cierto. Por ejemplo, tenemos, las culturas son diferentes. Tenemos una que es de Oriente, Wow. una que es azteca y una mexicana. ¡Wow! Dios mío. Pero las tres se han, mire, es increíble, pero las tres se han llevan tan bien, que nos aman tanto, pero es por el ejemplo que les hemos dado. Por ejemplo, cuando llegan a casa, nos reunimos una vez a la semana, convivimos todos, pero ellas se han dado cuenta del servicio que Oli me presta a mí para que ellas aprendan para atender a nuestros hijos. Y cuando llegamos a la casa de ellos, no llegamos solo porque de repente les caemos, Se anuncian. sino les decimos queremos visitarlos, Preguntamos. les preguntamos, queremos visitarlos. ¿Se Qué lindo puede? eso. Si nos dicen que sí, nosotros vamos. Y si nos dicen que no van a estar, pues no somos imprudentes. Que nos digan fecha, hora y nosotros llegamos. ¿Sí? Y eso es difícil, porque uno dice, pero si yo voy a la casa de mi hijo, yo puedo entrar. Yo escuché a una suegra que dijo, pues yo entro a la casa de mi hijo y le ordeno las cosas porque a veces están desordenadas. Y esa es una intromisión que va a afectarle a la nuera. pues, Totalmente, en totalmente. algún momento. Yo creo que suegros muy prudentes. Tiene que haber suegros muy prudentes en saber qué decir y qué no decir y cuándo decir las cosas. Algo muy importante que usted decía, Pastor Leonel, es saber. Cuando me piden el consejo, pues yo lo doy. Y si no me lo piden, pues hasta ahí. Entonces yo creo que ahí está la clave. Yo creo que es lo que han sembrado ustedes en la familia, de que han sabido esperar. Bueno, si me piden, hablo. Y si no, pues no. Entonces yo creo que es algo muy lindo y muy hermoso que estamos aprendiendo este día, de verdad. Muchas felicidades, de verdad, muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Queremos formar en nuestros hijos un matrimonio correcto, no perfecto. Exacto. Nosotros no somos perfectos, pero que hacemos lo correcto delante de ellos. Así es. Y siempre, por ejemplo, el cariño, el amor que yo le demuestro a mi esposa, ellas se dan cuenta y en la forma que ella me responde delante de ellas, pues ellas se dan cuenta de todo lo que nosotros hacemos en casa. Y el ejemplo se los damos en casa, no se los vamos a dar a la casa de ellos, en la casa lo aprenden. ¿Sí? Y algo que me quedó a mí en mi corazón una vez fue cuando Jetro visitó a Moisés. Primero le dijo, te aviso que voy a llegar. Y Moisés dice que lo recibió con agrado. ¿Sí? Porque es diferente anunciarse, no solo llegar. Es que eso es importantísimo, avisar. Creo que el éxito viene que cada quien sepa sus roles, ¿verdad? O sea, ustedes, como usted dice, el ejemplo van en su casa, no ir usted a la casa de su hijo a modelar algo cuando no es su casa. Pero en su casa usted puede hacer lo que usted quiera para demostrarlo, ¿verdad? Pero es que cada quien cumpla sus roles. A ver si me hablan, yo soy recién casada. Pero Linda. al corte, cuando hablamos del corte, podemos hablar de los roles que como hijos, como nuera, como yerno, como suegra, suegro, porque cada quien cumple diferente función. Quien no tenga mamá, la suegra viene a ser como su mamá. Quien no tenga papá viene a ser como yo, lo que mi suegro dice lo hago. ¿Pero qué? Porque lo quiero como padre. Otro dice no, hasta la puerta, ¿verdad? Pero es diferentes roles que cada quien debe cumplir. ¿Los hablamos después del corte? Claro que sí, estamos hablando mis suegros y yo, así que no se pierda esto, regresamos en un momento. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Bessie? ¿Qué tal Sabdi? ¿Qué tal Mari Carmen? Soy Vani Muñoz y quiero saludarlas y enviarles mis máximos respetos por el programa Somos Reinas. Creo que Dios está levantando una generación de mujeres que hablen bien, que hablen verdad,
que digan las cosas tal y como son y que sean utilizadas como a lo mejor muchos hombres no lo están siendo. Así es que las animo y las reto a ser parte de un instrumento nuevo que Dios quiere traer para las mujeres y traer verdad a esta generación de mujeres. Las bendigo, les mando un gran abrazo desde Guatemala. Las razones sobran para cantarte. ¡Aviva Latinoamérica! Espacio de bendición. ¡Aviva Latinoamérica! Continuamos en Somos Reinas de aquí en Aviva Latinoamérica con un tema interesante, mis suegros y yo. Creo que todo el mundo se hace esa pregunta, ¿y ahora qué? Tengo suegros, suficiente con mis padres. Pero creo que cada quien puede cumplir un rol diferente, en este caso en la familia, así como también lo cumplimos en la sociedad, en un negocio, en la iglesia. También en la familia se cumplen roles. Pastora Oli, ¿nos puede hablar? Háblenos un poquito de usted, de los roles como mamá, porque antes de suegra usted, número uno, fue soltera, se casó, mamá. Creo que usted, como pastora en la iglesia, háblenos. Exacto. Yo creo que como mujeres desempeñamos muchos papeles. Así es. El de mujeres primeramente, luego de esposas, luego de madres y luego de abuelas. Entonces, dentro de la vida de la mujer, pues surgen estas etapas, ¿verdad? Y cada etapa va siendo diferente, en cada etapa nos desenvolvemos de diferente manera y para cada etapa necesitamos la sabiduría de Dios, porque es tan fácil decir, bueno, ahora soy esposa, bueno, pues ya me casé y aquí está todo bien. Ahora soy madre, pues ahí están mis hijos, pues Dios se encarga de ellos. Ahora soy abuela, pues mi función como madre finalizó y como abuela, pues de lejitos. No, yo creo que en cada etapa que surge en nuestra vida, es como en el matrimonio, ¿verdad? Dentro del matrimonio hay varias etapas. La etapa de recién casados, la etapa cuando los hijos pequeños, la etapa de los hijos jóvenes, la etapa de cuando los hijos se casan y se van, y de último la etapa de cuando nos quedamos solos, ya como matrimonio, ¿verdad? Que todas esas etapas se van viviendo de una manera diferente. Y como repito, pues necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces, hoy en día pues trabajamos como pastores de matrimonios en Iglesia Betania. Nuestro trabajo es atender, ayudar a matrimonios en conflictos, ¿verdad? Trabajamos dando charlas para los matrimonios, para las familias. Incluso pues hoy en día, gracias a Dios, se nos abrieron las puertas de Radio Génesis 99.5, donde hoy en día los miércoles tenemos un programa llamado Matrimonios de Excelencia. Y creo que ha sido de mucha bendición, nos han comentado cómo ha bendecido la vida de muchos matrimonios. Y creo que en eso el Señor nos ha ido llevando, ¿verdad? Cuando nos casamos, pues como todo matrimonio, pues, tuvimos problemas, pero la voluntad de Dios era que permaneciésemos juntos hasta el día de hoy. Y yo le doy gracias a Dios por la restauración total en mi matrimonio y que hoy podemos ayudar a muchos matrimonios a salir adelante. Ajá. Y sobre todo eso, ¿verdad? Los matrimonios siempre van a tener dificultades, siempre va a haber problemitas, pero lo importante es saber que uno puede superarlos y salir adelante en ese matrimonio, como usted dice, poniéndolo en manos de Dios. Y el Señor obra en los matrimonios y en las familias para que todo venga con bien. Dentro de las etapas que usted mencionaba, Pastora Oli, ¿hay alguna etapa que de repente puede ser dolorosa, tortuosa o difícil? Difícil, ajá. Bueno, yo creo que para mí la que más me afectó cuando mis hijos se casaron, ¿verdad? Porque empecé a ver la soledad en mi casa, ya no la bulla de los muchachos que llegaban, que la comida, que ya se iban. Entonces fue algo muy marcado en mí, ¿verdad? ¿El nicho vacío? El nido vacío. El nido vacío, ¿verdad? Pero empecé a entender al mismo tiempo de que ellos necesitaban también hacer su vida, necesitaban alguien con quien compartir, porque es cierto, nos tenían a nosotros, pero los muchachos no todo el tiempo acuden a los padres, ¿verdad? Entonces cuando no están casados, ellos buscan muchas veces ayuda con los amigos. Pero qué mejor que tengan, en el caso nuestro, una compañera con quien confiar, una compañera a quien dirigirse, en quien poder confiar sus cosas, ¿verdad? Y yo creo que eso es primordial, tanto suegro como suegra, crear un vínculo
con los yernos y con las nueras, ¿verdad? Crear ese vínculo, y yo creo que, bueno, se da ese vínculo, ya es tan fácil poder convivir, poder compartir y obviamente llevarse bien. Eso es vital, eso es muy importante. Y yo lo he vivido con mis suegros y mis suegras. Yo a veces les digo, de verdad es tan importante crear ese vínculo entre nosotros para que esa relación funcione y esa relación vaya más allá, ¿verdad? Entonces, qué bonito lo que nos está compartiendo Pastora Ahora, Doris, yo siento que también la dificultad viene desde un poquito antes, porque, Oli, cuando los chicos empiezan con las novias y uno empieza como a ponerse celosa y que... Esa es una pregunta, ¿qué hacer con los celos? ¿Qué hace uno? ¿Cómo manejarlos más que todo? ¿Cómo? Me tocó en 3 ocasiones por los 3 Dios mío. muchachos, ¿verdad? Dios mío. Con ¿Sintió el- celos? Al principio, con el primero sí, lo sentí, pero, y muchas veces, comúnmente hoy se dice, ¿verdad?, que a nosotros las mujeres nos funciona un sexto sentido. Yo decía, bueno, esta muchachita como que no, ¿verdad? Pero muchas veces el error que cometemos, esto es algo que quiero recalcar, ¿verdad? El error que cometemos como madres cuando nuestros hijos tienen ya la primera novia es empezar a pelear con ellos, A criticarla. a criticarla, Atacarla. a hablarles mal. ¿Y qué pasa? Empezamos a pelear con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los hijos? Pues, no, mi mamá ya va a empezar con su casa. No, mi mamá, entonces ya no quieren estar en casa. Y ya no le digo ¿Dónde nada. se mantienen más? En la casa de la novia. Y es ahí donde surgen los problemas de los embarazos antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque ya el hijo no quiere estar en casa, porque en casa solo escucha regaños, solo escucha que uno habla mal de la chica, en este caso, nosotros solo varones, poniendo en mal a la niña, a la muchachita, ¿verdad? Y eso no les agrada. Pero algo que también ahí aprendí fue llevarlos en oración, no pelear. Porque es el peor error que Entonces, cometemos como sería la padres. actitud correcta. Exactamente. Mucha oración. Mucha Mucho oración, no pelear con ellos, no decir, por supuesto, el no decirles nada no quiere decir que estamos avalando, aunque sea malo lo que ellos están haciendo, ¿no? Pero mejor no pelear y orar constantemente por ellos, porque entonces en la oración uno ve el respaldo de Dios. Dios empieza a obrar. Si no es ahí, pues el Señor empieza a apartar y apartar y apartar. Ahora, si es ahí, pues el Señor obra también Empieza para a que confirmar. suceda. Exactamente. Ahora, Ese es el poder que tenemos. Sí, exactamente. Ahí está. Ahora, usted tuvo ya 3 hijos casados, ¿verdad? Casados, ajá. Pero ocurre cuando quizá sea el hijo único, hija única, viene aquel dicho entre la espada y la pared. O él, o yo, o ella, o yo. En el caso, pero bueno, son 3, no sé si le pasó, o puede pasar que podríamos decirle a esos padres de que o tu pareja o yo, y eso no puede ser así. De ahí vemos de que muchas personas digan, pues yo prefiero a mi mamá, pues yo prefiero a mi esposa o a mi esposo. Y es una relación tan difícil. Aquí viene como aquello que se comenta del barco. Si está tu mamá y está tu esposa y solo a una persona puedes rescatar porque el barco se va a hundir, ¿a quién rescatas? ¿A la esposa o a la mamá? Y muchos se ven en la decisión de a ninguna de las dos o a mi esposa, ¿verdad? Y entonces vienen los conflictos, los celos, me prefieres, ya no me quieres, no sé, fueron 3 hijos, si les pasó o no les pasó, o han visto que sucede. Conflictos hubo, Dios mío. Bueno, yo me senté con ellos un día y les dije, amigos, sus prioridades van a cambiar. ¿Sí? Van a extrañar la comida de mamá. Dios mío. Su esposita va a cocinar diferente. Aunque sea muy No salado. sé que les va a cocinar, pero le tienen que entrar. Porque todo eso cambia en la vida. Sí, totalmente. Nosotros, con su mami, le dije, entramos a un segundo o tercer plano. Pero el primer plano para ustedes es su esposa. Ella. Su trabajo para que tengan que comer y nosotros después. Pero no se olviden de Dios, que Él va a ser el centro de su matrimonio. Y que Él los va a bendecir y que Él van a depender. Porque apartados de Él, nosotros podemos fracasar. Pero si Él está con nosotros, nosotros vamos a ser, como dice la palabra, más que vencedores en nuestro matrimonio. Pero les quiero recalcar que sus prioridades cambian. Recuerden que ya no se van a vestir ustedes solos, sino van a vestir a su esposa. Van a salir con ella y tienen responsabilidades diferentes. Nosotros podemos ayudarlos, podemos darles muchas cosas, quizás podemos darle para ropa, pero va a ser un regalo de vez en cuando. Pero la responsabilidad es de ustedes. O sea que muchas Interesante. cosas cambian. Pero hay alguien que lo Muchas dice, cosas que lo cambian. acepta, aunque a usted le duela.
sus hijos, pero una vez se van ya no son suyos. Y que un padre o madre los ponga en su lugar. Mira, te olvidas de mí, pero ¿qué pasa a las mamás? ¿Y yo qué? Lo leía, ¿verdad? Entre la espada y la pared, ¿a quién prefieres? Pero es interesante que el padre sea o la madre sea, te vas. Sí, hasta yo que creo se acabó. yo creo que es cuestión de que nos propongamos, de que si amamos verdaderamente a nuestros hijos, permitamos que vivan bien, no interfiramos en la vida de ellos. Así es. Y sobre todo que eso no interferir quiere decir que nosotros vamos a vernos también como suegros realizados, a ver a nuestros hijos felices. ¿Quién quiere ver a sus hijos sufriendo? Totalmente. Alguien dijo, ser feliz es hacer feliz a alguien más. Exacto, y Creo que es vivan sus parte de los propias padres. experiencias, ¿va? Sí. Tienen que vivir sus propias experiencias. Nos vamos a un corte comercial. Y regresamos. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Bessie? ¿Qué tal Sabdi? ¿Qué tal Mari Carmen? Soy Vani Muñoz y quiero saludarlas y enviarles mis máximos respetos por el programa Somos Reinas. Creo que Dios está levantando una generación de mujeres que hablen bien, que hablen verdad, que digan las cosas tal y como son y que sean utilizadas como a lo mejor muchos hombres no lo están siendo. Así es que las animo y las reto a ser parte de un instrumento nuevo que Dios quiere traer para las mujeres y traer verdad a esta generación de mujeres. Las bendigo, les mando un gran abrazo desde Guatemala. Las razones sobran para cantarte. ¡Aviva Latinoamérica! Espacio de bendición. ¡Aviva Latinoamérica! Y seguimos con los pastores Leonel y pastora Oli. De verdad es un gusto, es un privilegio tenerlos con nosotros y de verdad yo me la estoy pasando increíble porque de verdad estamos aprendiendo mucho. Realmente Bessie es recién casada y está aprendiendo, yo estoy segura de eso. Entrenando suegros. Eso, que más adelante vamos a hablar de eso, ahí te voy a... Pero de verdad es un gusto estar con ustedes y es muy importante aprender acerca de este tema de mis suegros y yo. De verdad es un tema muy lindo, de que yo estoy segurísima de que hay mujeres de que a veces están con la incógnita de cómo llevarme bien con mi suegra, cómo llevarme bien con mi suegro. Entonces, por favor. Y sobre todo cuando se te mete la idea de que no te quieren. Es que a veces se queda uno pensando, es que no me quieren, me tratan mal o hacen caras cuando yo llego. Y de repente uno hace alguna cosilla por ahí que tal vez a los suegros no les gusta y resulta que de ahí ya la relación se pone mal. ¿Cómo arreglar las relaciones que de repente han tenido un pequeño roce? Bueno, Pastor. desafortunadamente una vez tuvimos problemas con una de mis nueras, pero yo me molesté porque ella no lo estaba atendiendo como Oli me atiende a mí. ¿Sí? Dios mío. Sí, pero tampoco podía intervenir directamente, sino, como se dice con escuela, le dije, yo creo que mi hijo viene cansado, necesita una taza de café. ¿Por qué no me da usted a la nena, se la abraza un ratito y usted le da una tacita de café? Porque yo no le podía dar el café a mi hijo. Entonces ella entendió mi vocabulario y entendió lo que yo quería, que lo atendiera a él. Porque yo quiero decirles algo a todas las esposas, que es más importante el esposo que los hijos. Porque con Oli hemos hecho algo y lo ponemos en práctica. Pueden estar sentados todos mis hijos en la mesa, mis nueras, y si yo llego de último, ella les deja de servir a ellos y me sirve a mí. Entonces, lo hacemos porque así son las reglas en un matrimonio, y para que ellas se den cuenta que primero es el esposo. Ajá. ¿Y qué pasa, entonces, pastor? Disculpe que le interrumpa, pero en el caso de todas las personas somos distintas. Todas las mujeres somos distintas. Incluso ustedes tienen de diferentes culturas, muy diferentes culturas. Porque hay una mujer que es azteca, nos decía, una mujer de oriente del país y una mujer mexicana. O sea, nos vamos a los extremos, el centro, oriente y occidente. Que cada persona ha sido formada de diferente manera, pero de repente forzar a la nuera a que sea como mi esposa ha sido conmigo puede ser algo que choque y que crea conflicto. Bueno, ¿cómo sobrellevar eso más que todo? Conocer, O sea, por ejemplo, ¿cómo el supera usted problema eso? más serio es la cultura mexicana.
Porque sabemos y conocemos que en México la mujer tiene un don de mando. Pero aquí le hemos demostrado nosotros a nuestra nuera que nuestro matrimonio es diferente. Uy, y un saludo para todos los mexicanos que nos están escuchando. Nuestro matrimonio es diferente. ¿Por qué? Sí, es cierto, cultura. Porque Ajá. por la cultura, pero más que la cultura, por la palabra de Dios que ha entrado en nuestros corazones, que el sacerdote es el varón y la esposa es la compañía o la ayuda idónea, como se llama. Exacto, totalmente. Entonces ella se ha dado cuenta de eso. Y como que inclusive cuando ella tiene problemas con nuestro hijo, ella nos dice y nos cuenta. Entonces nosotros lo que hacemos es aconsejarla y platicar con ellos, ¿sí? Pero hasta ahí nada más. Exacto. Un consejo, lo toman o lo dejan, pero nosotros ahí intervenimos, hasta ahí. No nos metemos. Por eso dice que cuando uno se casa, casados, casa para dos, que solucionen sus problemas en casa, pero que se lleven un buen ejemplo de nosotros. Exacto. Yo soy yerno, ¿sí? Claro. Yo me llevo bien con mis suegros, son un amor de gente. Y lo más lindo y lo más precioso que a mí me impactó es que ellos nos dan a veces soluciones, pero no se meten en nuestros problemas. Exacto. Mi esposa tiene a su suegra, pero ella dice que viva mi suegra, pero lejos. Los suegros son como las estrellas. Y mi mamá se lleva bien con mi esposa, ¿sí? Y así tiene que ser. Nos llevamos bien. Y yo le quiero decir que las soluciones las tenemos nosotros. Dar ejemplo y recibir de ellos como bien también. Porque es muy bonito. Las culturas pueden ser diferentes, pero el mismo sentir tiene que ser igual. Amarnos los unos a los otros. Decía al principio, hay que dar amor para recibir amor. Crear un balance. Ser feliz para ser felices a los demás. Y les vuelvo a recalcar esto. Dicen mis nueras, fíjate lo que hace tu papá. Y algo que les hemos enseñado es que yo ya no puedo salir solo, sino tengo una compañía que es mi esposa. Siempre salimos juntos. Inclusive nos dicen, ustedes una vez nos dijeron cuándo se van a casar, porque siempre nos miraban solitos, para arriba y para abajo. Y ellos han tomado ese ejemplo de salir siempre juntos con su esposa, porque a la primera que tengo que complacer y darle su lugar es a ella, porque ella se lo merece, porque no solo es mi esposa, sino también es la reina de la casa. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y tú también tienes problema de cultura, ¿no? Sí, Vecinos, me por pasó, favor. no con mis suegros, con mis padres, consintiendo a su yerno, con las tortillas. Eso es otro punto Me a dice seguir. mi mamá, Bessie, caliéntale las tortillas a su... Era mi novio, estaba comiendo en la casa, yo le digo, a él no le importa, le digo, las tortillas calientitas en la bolsa. En mi casa la cultura es poner el comal y las tortillas se trajeron de donde se compraron y se vuelven a calentar y se tuestan. A mi novio, en ese entonces era mi novio, a él no le importaba. Y discutí con mi mamá y le digo, es que a él no le importa. Y me dice, Bessie, hágalo porque está en mi casa. Ustedes decían algo interesante, casa de dos. Está bien, en la casa de mis padres yo voy a respetar lo que ellos hacen. Así debe ser. Tostar las Así tortillas, órdenes. Ay, Dios mío. calentar tamalitos, pero en mi casa se va a hacer lo que ambos decidamos y con lo que seamos felices. En mi casa no hay tortillas. Bueno, de vez en cuando, por visitas, Exacto. porque él no come tortillas. Y si los come en la casa de mis papás es para hacerse a ellos. Come picante, come tortillas, tamalitos, tortillas negras, por congraciarse con sus suegros, con mis padres, más no porque a No él porque le le guste. No. Y eso es algo, de repente, lo que dices importante, el tener que ceder en algunas cosas que de repente no son de mi cultura, como en el caso de tu esposo, que es español, y llegar a la casa donde comen tortillas y esto, y pues ceder un poco. Y eso creo que ayuda a la armonía en la familia. Ellos decían, nos llevamos bien unos con otros. Yo apuesto a que ambos han cedido. Ajá. La pastora Oli con su suegra, pastor Leonel con su suegra y sus suegros Pero estando en la casa del... para hacer el ambiente agradable y no ir a hacer caras. Eso no me gusta, entonces no Sí, vengas. eso- o sea, Ah, o por sí, respeto terrible. te lo comes, porque Yo creo que hay un balance con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy, muy bonito vivir aparte. ¿Qué nos pueden comentar acerca de eso, vivir aparte? Que ellos puedan vivir aparte. Yo creo que yo que quiero poner como ejemplo. A ver. Disculpen, Por favor, pastor, por favor. yo viví con mis suegros durante mucho tiempo. 6 años. 6 Pero años. yo no podía hacer lo que yo quería. ahí está. ¿Sí? Cuando nos independizamos, fue diferente. Así es. Comenzamos a vivir así nuestro matrimonio diferente.
Porque si yo quería, por ejemplo, cuando vivía con mis suegros, decirle algo a Oli y llamarle la atención de que no me gustaba, no lo podía hacer por respeto a ellos, porque ellos se podían molestar conmigo. Pero cuando ya estábamos solos, comenzamos a comprendernos y hacer las cosas mejor, ¿sí? Inclusive mi suegra me servía, pero no era así la onda, ¿sí? No era así, no era así el rollo. Así. Y entonces ahora cuando ella me comenzó a servir y comenzamos a convivir de nuevo, ahí sí solos, A crear su cultura. a crear nuestro ambiente, nuestra cultura, todo fue diferente, ¿sí? Por ejemplo, la comida que mi mamá me hacía, que era una buena, aparte de ser una buena madre, una buena cocinera, me cocinaba rico, eso me cambió, mi gastronomía cambió, fue diferente. Cuando él me comenzó a cocinar, wow, pero ¿para dónde? Era mi esposa y me lo tenía que comer. Y lo mismo, ¿me lo como o me lo como? y lo mismo le digo a todos los yernos de todas las nuevas, ¿sí? Disfruten su matrimonio, amen a sus suegros y para que sean amados, respétenos, algo muy importante. Nosotros como padres tenemos el deber de formar a nuestros hijos para hacer las cosas mejor. ¿Sí? Porque los problemas que se dan muchas veces en los matrimonios es porque se lleva una figura de casa. Exacto, totalmente. Yo no sé qué dicen ustedes. Exactamente, sí. Seguimos, es muy interesante el tema, seguimos hablando de eso luego de un corte. ¿Qué opinamos de Vivir aparte. vivir aparte? Muy buen tema, quédate con nosotros en Aviva Latinoamérica en Somos Reinas. Te adoro porque tú eres bueno, porque eres eterno y para siempre tú vives. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Bessie? ¿Qué tal Sabdi? ¿Qué tal Mari Carmen? Soy Vani Muñoz y quiero saludarlas y enviarles mis máximos respetos por el programa Somos Reinas. Creo que Dios está levantando una generación de mujeres que hablen bien, que hablen verdad, que digan las cosas tal y como son y que sean utilizadas como a lo mejor muchos hombres no lo están haciendo. Así es que las animo y las reto a ser parte de un instrumento nuevo que Dios quiere traer para las mujeres y traer verdad a esta generación de mujeres. Las bendigo, les mando un gran abrazo desde Guatemala. Las razones sobran para cantarte. Aviva Latinoamérica, espacio de bendición. Aviva Latinoamérica. Y continuamos en Somos Reinas en un tema muy interesante como lo es mis suegros y yo. Estoy estrenando suegros, pero aquí tenemos unos suegros de mucha experiencia. ¿Cuántos años tendrán de suegros? ¿10, 15? Sí, 9. 9 años de suegros. Tenemos con nosotros a los pastores Leonel y Oli Rivera. Gracias por estar con nosotros y nos han contado lo magnífico que es ser suegros, pero también padres de esas 3 preciosas nueras, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros y estamos hablando, resolviendo el conflicto de qué pasa si vivimos dentro de la casa, de los papás o de los suegros. En mi caso, cuando yo me iba a casar, los papás de mi novio en ese entonces, cuando supieron que nuestros planes eran irnos a la casa de mis padres, estuvieron así como que no, por amor a Dios y a ustedes mismos, no. Pero creo que la Biblia dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne y eso también dice de espacio, ¿verdad? De irse. Totalmente. Continuamos con esa resolución Por de favor, ese conflicto, de ese problema. Tremendo problema. ¿Qué hacemos cuando no se quieren ir de casa? Por favor. Bueno, afortunadamente nosotros no tuvimos ese problema. Y nos sentimos bien contentos cuando ellos dispusieron irse a vivir solos. Y realmente es mejor, porque uno no se da cuenta de los conflictos ni de los problemas que ellos tienen como pareja. Exacto. Y yo considero que ellos van a tener su propia experiencia, van a disfrutar de su matrimonio mejor, ¿sí? Porque están solos. Y todas esas cosas ayudan. Si un hijo no se quiere ir de la casa, un hijo vivió con nosotros un tiempo. Un año. Pero ¿Y qué tal ese año? ¿Cómo fue ese año? Que vivieron ustedes? Era incómodo. Porque no había privacidad para ellos ni para nosotros. Ni para el hijo que ya estaba. Y un día me senté con él y le dije, Privacidad. hijo, porque uno de padre primero mira las cosas de otra manera. Digo, ¿cómo están sus finanzas? ¿Será que su salario le alcanza para irse a otra casa, alquilar un apartamento?
Y él me dice todavía, ¿qué me está echando? No lo estoy echando. Ajá. Yo quiero que usted viva y experimente su matrimonio, su privacidad. Y que su esposa le comience a cocinar, porque aquí lo que su mami hace, comemos todos. Pastor Leonel, pero con respecto a eso, yo creo que es muy importante en la forma, en la suavidad que se dicen a veces ese tipo de pláticas, porque a veces si llega, mira hijo, y así va, entonces yo creo que dañaríamos su corazón, pero la actitud, Aún yo de creo que buena manera uno de en la hijo forma dice, que ya se me dice, está echando. en la forma que se Aún dice, de buena manera. Y yo le dije, Las bueno, si cosas en la son muy economía, importantes. su economía no le va a alcanzar, entonces yo puedo durante 6 meses ayudarlo Ahí está. para que usted comience a caminar. Y yo creo que no fueron 6 meses, fueron 3 meses. Ahora viven los 3 felices y contentos. Exacto, Cada quien en su casa. Es como darle un empujoncito. Un empujoncito, mijo. y con mucho cariño, con mucho amor. Es como Desde cuando, siempre las cosas. pienso que es como cuando se les enseña a caminar a los chiquitos, a los bebés, ¿verdad? Te vas a que uno caer. va detrás viendo que no haya peligro, y cuando uno ve que ya pueden caminar, dice, bueno hijo, ahora te toca. Y aunque hayan tropezones, o como la bicicleta, se van a caer. Exactamente. El moto. Pero lo mismo en el matrimonio. Y creo que en un bebé uno está viendo, bueno, ya puede caminar, de repente una caída, pues a uno le duele, y si no hubiera querido que se cayera y que se golpeara. Igual es con los hijos cuando se casan, ¿verdad, Iván? Vienen los conflictos, duele, uno dice, ya empezaron a tener conflictos, pero a través de la oración uno dice, no, lo van a lograr, es el inicio, ya van por ahí, cada día mejor, cada día mejor, ¿Y ¿verdad? qué pasa, por ejemplo, cuando el hijo o la hija no quiere irse de casa, porque ahí sí que está muy mamitis, pues no vamos tan lejos, tiene mucha mamitis y quieren estar siempre cerca de los papás? ¿Cómo sobrellevar eso? Porque a veces eso de verdad se dice tan fácil, pero es complicadito. Hombre o mujer, porque puede ser el Hombre o Sí, mujer, exacto. se da en De las Muchos dos. hombres hoy están separados por mamitis. Ellos Ajá, querían estar con mamá, la comida. de ¿Cómo mamá. sobrellevar eso? Aquí con nosotros fue papitis. Ay, Dios mío. Esto está bien. ¿Cómo sobrellevar, pastor? Mis hijos, 2 de ellos dependían mucho de mí. Y cuando ellos estaban en casa, ellos se sentían seguros y confiados, porque cualquier cosa Ahí está papá. me llamaban. Pero yo me fui desatendiendo de ellos y los fui dejando que ellos comenzaran a cariño. caminar con Fue mucho poco a cariño. poco, no fue de Poco a poco, no fue de Con mucho cariño y poco a poco. poco a poco. Pero es Sí. firmeza, creo yo, también, Sí. porque a uno también le duele. Y algo muy importante que yo les dije fue, si ustedes van a vivir fuera de casa, van a experimentar una vida nueva, algo diferente, Vivir sus propias sus experiencias. propias experiencias. Y yo creo que ellos nos entendieron, pero les hablamos con mucho cariño y dándole nuestra ayuda. Exacto. Porque el apoyo, porque cada ¿cómo le explicar? El principio de cada matrimonio cuesta, ¿sí? Totalmente. Y cuando vimos, ellos se independizaron. Algo muy importante que yo siempre le he dicho a los matrimonios, la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, pero no dice que se olvidará de ellos. Exacto. ¿Sí? Debemos de saber que tanto yo como mi esposa tienen necesidad de ver a sus papás. Así es. ¿Sí? Y ponernos de acuerdo y avisarles a ellos que vamos a estar con ellos. ¿Sí? Aunque sea tomarnos una tacita de café o a convivir un momento con ellos. Pero es importante que el hombre muchas veces toma. Recordad que la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, pero dice que no se olvidará. Sí, yo Eso es muy recuerdo, importante. yo recuerdo cuando me casé, Dios mío, a cada 15 días, mi amor, quiero ver a mi familia, cada 15 días. Entonces yo creo que eso es muy importante platicarlo. A veces en el matrimonio se dice, platiquen, pero a veces se queda mucho entre comillas y de verdad la comunicación es muy importante. Llegar a un acuerdo con mi esposo, dijimos, mi amor, vamos a crear fechas para ir con tu familia y mi familia, ¿verdad? Entonces la comunicación es muy importante. Y cosas de unión que no sean para separarse, como por ejemplo, ¿con quién pasamos la Navidad? No, con mis papás, no, con los niños. Una fecha con Se cada turna, familia. Hablarse lo que tú dices, la Si comunicación me en el permiten, matrimonio. yo quiero decirles Por algo favor. sobre esto que usted tocó, ese punto de las fechas de fin de año. Que ya se acercan. Nosotros tenemos una regla en casa, que la Navidad mis hijos se van a la casa de sus suegros y el año nuevo toda la familia en casa.
Y nos ha funcionado tan bien que todos estamos contentos y felices. Una fecha con cada familia. Es muy prudente hacer eso y es muy sano porque obviamente le tenemos que dedicar, por ejemplo, mi esposo tiene que dedicarle tiempo a su familia. Exacto. Y yo tengo que dedicarle tiempo a mi familia. Entonces, una fechita, jugar las fechas independientemente de 31 o 24, esa variación va a ser eso, que ser flexibles como suegros, en este caso que estamos hablando de los suegros, ¿verdad? Un consejo es que como suegros seamos flexibles con los hijos. En el caso nuestro, pues la Navidad sabemos que no contamos con ellos. Aunque les duela. Aunque nos duela. Pero también entendemos que es necesario que ellas compartan con sus padres. Exacto. Y para el Año Nuevo ellas saben que la pasan con nosotros, todos muy contentos, ellas contentas con nosotros para el Año Nuevo, porque saben que para la Navidad ellos disfrutaron con sus padres. ¿En qué momento hay que empezar a orar por las nueras y los yernos? Yo pienso, bueno, desde que se casan. ¿Desde que se casan? Sí. ¿O desde repente cuando están en la elección? Bueno, yo pienso que desde ahí, para que desde ahí el Señor tome el control, ¿verdad? De cada situación, que desde ahí tome el control para que el matrimonio que van a formar sea de bendición, ¿verdad? Y ¿por qué no también aconsejarles? ¿Verdad? Sería bueno que, aunque un consejo, es consejo. Buenos tips, ¿verdad? No es que se les está diciendo usted tiene que hacer eso, no, es un consejo. Si ellos lo toman, pues enhorabuena, y si no, pues ellos tienen que hacer su propio reglamento en casa. Ellos tienen que ponerse de acuerdo. Exacto. Algo muy importante que usted decía es, dentro del matrimonio, la comunicación y los acuerdos son muy importantes. Eso nos lleva al éxito. Una pregunta, si ustedes les pudieran dar un versículo, usted a una mujer, usted a un varón, ¿qué versículo de la Biblia les daría? Así. Bueno, en mi caso, para la mujer, como nuera, como hija, pues la Biblia en Proverbios 14:1 habla de que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, dice, con sus manos la derriba o la destruye. Entonces yo creo que como mujeres, esposas, madres, abuelas y suegras, ¿verdad? Va aplicable este pasaje, ¿verdad? Porque necesitamos ser buenas madres, buenas suegras, buenas abuelas, buenas esposas. Entonces, en la medida en que dejamos que sea Dios quien nos ilumine, quien nos dé la sabiduría, creo que cada uno de esos papeles los vamos a llevar a cabo a feliz término para que la familia se mantenga unida. Entonces, para la mujer es que actúe con sabiduría. Exacto. No actúe con necedad, no actúe sin la dirección de Dios. En todo momento necesitamos de Dios para que nuestro matrimonio, nuestra familia sea bendecida. Yo creo que para todos los varones, decirles que tengan el papel como sacerdote. Exacto. Y como administrador de la casa. Porque a eso nos mandó el Señor, como sacerdotes, para guiar y hacer las cosas de una manera diferente. Exacto. O sea que si el Señor nos dio esa oportunidad de administrar una casa y ser un buen sacerdote, nuestra esposa, nuestra nuera, nuestros hijos, nuestros nietos van a estar siempre. Pero yo quiero terminar con esto. Es importante orar. Pero el orar nos lleva a la vida espiritual. Pero el ejemplo que uno les da es importante. Eso es esencial, con el ejemplo. El ejemplo es importante. Predica tan fuerte y habla si es necesario. Sí. Con el ejemplo. Es donde nosotros podemos marcar las vidas de todos los que los rodean, ¿verdad? Más nuestra familia. Y creo que una de las cosas más difíciles es ser suegra. ¿Qué consejo le damos a las suegras? De repente a las nuevas y de repente a las que ya tienen años y que no han sabido manejar esta situación. Bueno, un consejo es, hay una palabra que suena así un poquito fuerte, pero es la verdad. Dígalo, pastor. No seamos suegras metiches. ¿Verdad? Clave. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que hemos escuchado casos de suegras que llegan a la casa de los hijos para ir a ver cómo vive la nuera, si mantiene el orden en casa, fiscalizando cómo ella cocina, qué le hace, qué le prepara al hijo. Como plancha. Exactamente. Cómo le deja la ropa, si se la plancha igual que se la planchaba mamá. Pues yo pienso que cuando los hijos se van, ellos adquieren su nuevo estilo de vida. Y nosotros como suegros, como padres, seguimos viviendo nuestro estilo de vida. Y yo creo que en ningún momento a nosotros nos afecta el que nuestros hijos adopten un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Porque ellos están compartiendo con la persona que ellos eligieron.
con la persona que ellos aman. ¿Y por qué nosotros ir a interferir en esa relación? ¿Por qué no dejarlos que vivan? Y cuando yo voy a la casa de mis hijas, pues, de mis hijas, yo así les digo, cuando a ellas las presento, nunca las presento como mis nueras, sino digo, es mi hija. Ella es, Bonito detalle. bonito porque ella, como les decía al principio del programa, no me gusta la palabra nuera. No sé, no me gusta. Entonces, cuando voy a casa de mis hijos, de mis hijas, yo veo, si hay algo que a mí no me gusta, yo pienso, ¿verdad? En algún momento, esto no debería estar aquí, mejor. Pero no, es que esas mínimas cosas, detalles, exactamente, por un adornito tan pequeñito que porque no está en el lugar donde a mí me gustara, no me agrada, pues eso no va a ser motivo para ir a causar división entre mi hijo y mi hija, ¿verdad? Sino al contrario, decir qué bien, que todo está bonito y qué bien, pues me agrada cómo compusieron o cómo arreglaron, yo pienso que el consejo es no es ir a fiscalizar, sino ir a bendecirlos. Así es. Porque es el bien es cierto. para ellos. Y lo que usted dice es cierto, pastora. Una suegra puede ser división entre los hijos. Por supuesto, puede ser división. Si es muy fiscalizadora, puede dividir el corazón de ambos. Ahora, yo a los suegros, ¿qué les puedo decir? Amen y respeten a sus nueras, porque el respeto es algo muy importante. Y darle lugar al hijo como sacerdote siempre, tratarlo no como un hijo, sino como un padre, como un esposo, para que ella se den cuenta. Pero yo lo he hecho, yo he respetado mucho a mis nueras, las he honrado, las sigo amando, y a mi hijo le digo siempre, trate bien con cariño a su esposa, porque es parte de su vida. Ay, pastores, pero de verdad, es que hay tanta diversidad de suegras que a veces uno se junta con amigas y a veces sin que uno les pregunte, es que mi suegra, y es que mi suegra, entonces a veces cómo aprender a sobrellevar ese tipo a veces de actitudes de las suegras. Hay diferentes tipos de suegras. Muchos tipos. ¿Cómo? De verdad, por favor, ¿cómo poder sobrellevar Yo creo que manejar esas situaciones? Porque es complicado. sí, es bonito convivir con los suegros. Yo lo que he hecho es disimular los errores de ellos, aceptarlos tal como son y convivir feliz y tranquilo, no complicarme la vida. Sí, hay que disimularlos. Más que todo no complicas. Sí. Exactamente. Y darle la razón, si la tiene o no la tiene, pero mejor estar en paz en un momento. Mejor ganar un amigo que no ganar una discusión. Exacto. Sí, es cierto. Si ella dice que es rojo, pues que sea rojo. Sí. Así es. Pero hay que amarla, porque es la mamá de mi esposa. Difícil, pero no imposible. Sí, Amarnos. Amarla. Así que un bonito consejo para los suegros y las suegras. Esperemos que todos los que estamos aquí, que los que todavía no llegarán a ser suegros, pongamos un granito de arena, sobre todo una bendición en la vida de nuestros hijos y no seamos nosotros el motivo de discordia o de malestar con nuestros hijos. Así que un abrazo y un beso para mi yerno, que amo muchísimo, que es mi hijo. A él solo le falta tener mi sangre, porque es alguien muy amado para mí. Y por supuesto a los famosos suegros, que tengan una bendición en su familia. Esto fue Somos Reinas en Aviva Latinoamérica. Nos vamos, nos despedimos ya, pero por favor, no se pierda ninguno de nuestros programas. Así es, y estamos 100% seguras y seguros de que este programa fue de bendición para su vida. Tal vez hubieron detalles que faltó decir porque a veces el tema es muy amplio, pero sabemos de que tocamos puntos muy importantes donde estamos seguros que ayudamos a muchas parejas tener siempre ese espacio entre suegros y suegras, pero sabemos de que fuimos de bendición para sus vidas. Y este es el programa Somos Reinas. Latinoamérica.